tardes, hermanos. Bienvenidos, bendiciones. Hoy vamos a terminar el capítulo 1 de Colosenses, capítulo 1, versos 25 al 29. Estábamos viendo la grandeza de Jesucristo, parte 3. Luego de terminar este versículo o estos versículos, vamos a comenzar a desarrollar 7 de ellos, de los versículos, en el capítulo 2. Leamos Colosenses 1, 25 al 29. Y dice así: una vez más, muy buenas tardes, bendiciones y bienvenido al estudio bíblico. Dice así Colosenses 1, 25 al 29, de la cual fui hecho ministro, dice el apóstol Pablo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, y para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hemos leído Colosenses 1, 25 y 29, al 29, que vamos a desarrollar después que nuestro amigo y pastor Gustavo esté orando para comenzar el estudio. Muy bien, amados hermanos, oremos. Señor Padre amado, gracias en el nombre bendito de Jesucristo por este gran privilegio que tenemos en este día de continuar este precioso estudio bíblico de tu bendita palabra. Dale discernimiento y sabiduría a tu siervo, Señor, para la exposición de este mensaje, como así, Señor, que tu Santo Espíritu, a través de la palabra expuesta, nos esté ministrando. Por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Amén, muchas gracias. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Recordemos el tema de estos versículos, más allá que hemos visto todo el capítulo 1, la grandeza de Jesucristo, de lo que nos manifestó, nos dejó escrito por medio del apóstol Pablo. Este mismo, el apóstol, empieza este pasaje con una idea atrevida. Piensa en los sufrimientos que está soportando como algo que completa los sufrimientos del mismo Jesucristo. Jesús murió para salvar a su iglesia, pero la iglesia tiene que ir edificándose y extendiéndose de mantenerse fuerte y pura e íntegra. Por tanto, cualquiera que sirva a la iglesia enseñando sus fronteras, estableciendo su fe, guardándola de sus errores, está haciendo la obra de Cristo. Y si tal servicio implica sufrimiento y sacrificio, esa aflicción está completando y compartiendo los mismos sufrimientos de Cristo. Sufrir en el servicio de Cristo no es un castigo, sino un privilegio, porque es participar de su obra. Pablo, el apóstol, presenta la esencia de la tarea que Dios le ha confiado, nos dice en su comentario Berkeley. Esa tarea consiste en hacer llegar a las personas un nuevo descubrimiento, algo que se había mantenido oculto a lo largo de las edades y generaciones y que ahora se ha revelado. Esta era que la gloria, esperanza del Evangelio, las buenas nuevas, no era solamente para los judíos, sino para todos los hombres o los seres humanos en todas partes. La gran contribución del apóstol Pablo a la fe cristiana fue llevar a Cristo a los gentiles, destruyendo para siempre la idea de que el amor y la misericordia de Dios era el monopolio exclusivo de un pueblo o de una raza determinada. Por eso el apóstol Pablo, nuestro patrón de una manera especial, y recibe el título de apóstol de los gentiles. Si no hubiera sido por él, el cristianismo no habría pasado a ser un nuevo tipo de judaísmo en el que nosotros y todos los demás gentiles no habríamos tenido parte. Así es que el apóstol Pablo presenta su gran proyecto,
es advertir a toda persona y enseñar a toda persona, presentar a toda persona completa en Cristo. Los judíos no estarían de acuerdo que en Dios le importaría a todas las personas. Se habrían negado a reconocer que Dios era también el Dios de los gentiles. Esto lo habría parecido increíble y estaba blasfemando. Hemos visto referente a agnósticos, ¿no? El tema de la semana pasada y la otra, no habría estado de acuerdo de que se podría advertir y enseñar y presentar a toda persona completa, y creía que el conocimiento necesario para la salvación es tan complicada y difícil que sería el monopolio de uno de estos. El caso es que siempre se ha estado de acuerdo tácitamente o abiertamente en que la sabiduría no es para todo el mundo. El hecho es que los únicos que es para todo el mundo es Cristo. No todos los seres humanos pueden ser pensadores. Hay dones que no se le han concedido a todo el mundo. No todos pueden dominar el arte, ni siquiera un juego. Hay algunos que son daltónicos, para quienes la belleza de la pintura no quiere decir nada, otros que no tienen oído para la música, para los que están a arte bien podría no existir. No todo el mundo puede ser escritor o predicador o cantante de ópera, no se le concede a todas las personas los grandes amores. Hay dones que una persona no posee jamás, hay privilegios que una persona no disfruta nunca, hay alturas de logros humanos que muchos no podrán escalar, pero a todos las personas se abren la puerta de las buenas noticias del Evangelio, del amor de Dios en Jesucristo y el poder transformador que puede traer la santidad a la vida, así nos dijo en su comentario Berkeley, en estos versículos que hemos visto desde el 25 al 29, la grandeza de Jesucristo en su primer capítulo de Colosenses. Ahora pasamos al capítulo 2. El tema aquí de todo el capítulo es respondiendo a las herejías de Colosenses. La misma, Colosenses 2, capítulo 2, verso 1 al 7, y leemos del 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo, dice el apóstol Pablo, por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, y para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Verso 6 de Colosenses 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en él en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Esto hemos leído en los versículos 1 al 7 de Colosenses 2. Y el tema es respondiendo a las herejías de Colosenses. Este versículo 1 que hemos leído, Pablo, el apóstol, no había conocido a estos cristianos de Colosenses, pero había oído hablar de su fe, esperanza y amor, y se deseaba su bien para que tuviera un cuidado continuo por ello en su corazón. Llevó ese cuidado a Dios en oración, sin embargo todavía los llevaba en amor, en su recuerdo. Siempre estuvieron en su corazón como un niño enfermo está siempre en el corazón de su madre. Así nos dice Spurgeon. Aquí se levanta el telón un momento y se entiende una visualización impactante del corazón del apóstol Pablo. Está pasando una gran lucha por aquellos cristianos a los que aman aunque no los conocía personalmente. Asocia a los
la Odisea con Colosenses y habla de todo lo que no le ha visto nunca. Está pensando en los cristianos de aquel grupo de ciudadanos del valle del Ico, la Odisea, Hierápolis y Golosas, figurándoselo con la mirada de su corazón. La palabra que usa para contienda es muy gráfica, agon, en griego. Emparentada con nuestra palabra agonía, Pablo, el apóstol, está peleando una batalla por su amigo. Debemos recordar que cuando escribió esta carta estaba preso en Roma, esperando presentarse a juicio ante el emperador, que era muy probable que le condenaría a muerte. ¿Cuál era entonces su lucha? Primero era la lucha de la oración. Debe de haber deseado ardientemente ir a Golosas en persona. Tiene que haber deseado enfrentar cara a cara con los falsos maestros para refutar su razonamiento y recuperar los que se estaban desviando de la verdad. Pero estaba preso. Se encontraba en una situación en lo que no podía hacer más que orar. Lo que no podía hacer por sí mismo se lo dejaba a Dios. Así es que el apóstol Pablo se debatía en oración por todo aquello que lo estaba haciendo. Dice Berkeley en su comentario. Cuando el tiempo y la distancia y la circunstancia nos separa de aquellos algo que queremos ayudar, nos queda siempre una manera de ayudarlos, mediante la oración, perseverar en ella. Aunque nuestro ánimo sea muy deprimente. 2. Puede que se estuviera produciendo otra lucha en la mente del apóstol Pablo. Era un ser humano con todos los problemas de tal, igual que nosotros. Estaba preso, esperando que lo juzgara Nerón y muy probablemente la sentenciaría a muerte. Siempre podría desmascararse de la verdad para salvar la vida, pero el apóstol Pablo sabía muy bien que esa cobardía traería una consecuencia desastrosa a la iglesia joven. Si se enteraban de que Pablo, el apóstol, había negado a Cristo, se había desanimado y mucho más, se habían perdido las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. La lucha del apóstol Pablo no era exclusivamente por sí mismo, sino también por todos los que tenían puesto la mira en el campo de su campeón y padre en la fe. Haremos siempre bien en recordar que en cualquier situación hay quienes no están observando y que nuestra acción confirma o disfrutará de su fe. Nuestra lucha no es nunca solamente nuestra, siempre está en nuestra mano el honor de Cristo y a nuestro cuidado la fe de otros, nos decía Berkeley en su comentario. Ahora veamos el versículo 2 al 3, que dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Leamos nuevamente el primer texto del capítulo 2, verso 2, para que sean consolados sus corazones. En otras versiones podemos ver que nos dice lo siguiente, y déjenme repetir la misma frase, para que sean alentados, confortados, tranquilizados, reanimados y aliviados en sus corazones. Eso quería decir el apóstol Pablo. Esto nos dice mucho de los cristianos de Colosenses. Ellos estaban desanimados y el apóstol Pablo estaba preocupado, pero al mismo tiempo da la solución. En primer lugar, ellos debían de estar unidos en amor. Pregunta, ¿cómo llegaron a desanimarse o deprimirse y cómo llegar a unión en amor? Uno de los problemas era que la población de esa época tenía un poder económico muy bueno, tanto la Odisea como Golosas. Y se descansaban en eso sin apreciar lo que Cristo ha hecho en su vida.
estaban cómodos, satisfechos. ¿Acaso hoy no pasa lo mismo? ¿Acaso hoy no pasa lo mismo? En nuestras congregaciones no hay esa conmiseración que el apóstol Pablo encontró en la congregación de Macedonia. No olvidemos el texto, hermanos, del Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Oremos para que nuestras iglesias miren por la extensión de las buenas nuevas de Cristo fuera de nuestras cuatro paredes. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? Dice Spurgeon. Quería que conocieran a Dios y que descansaran confortándose y felices, gozosos en lo que Él revelaría. Vio en ellos una tendencia a buscar en el exterior algo más que eso. Uno deseoso de agradar al que más el Evangelio y las buenas nuevas de Cristo. Un deseo de tratar de encontrar alguna luz fresca fuera de la palabra, y por eso se entristecieron mucho. Él mismo estaba más que satisfecho con el Evangelio y quería que fuera en este sentido, como el apóstol Pablo nos dice Spurgeon. Ahora leamos los textos del 4 al 7, los 2, y dice: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, como acariciando el lomo, ¿no? O lindas palabras dulces, ¿no dice? Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, dice el apóstol Pablo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él estaba orando. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Aquí tenemos la oración del apóstol Pablo por la iglesia, en la que vemos las señales que deben distinguir y disfrutar siempre a la iglesia como fiel y viva. Primero debe ser una iglesia de corazón valeroso. El apóstol Pablo pide su corazón sea confortado. La palabra que usa es barakalei, que quiere decir algunas veces consolar y otras veces exhortar, pero siempre incluye la idea de capacitar a una persona para que tengan confianza y coraje en algunas situaciones difíciles. Uno de los historiadores griegos la usa de una manera interesante y sugestiva. Había un regimiento griego que estaba descontento y estaba totalmente abatido. El general mandó a un oficial para que le hablara el propósito de que les infundiera coraje de la manera que se rehabilitara para actuar con heroísmo. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra en griego parakalei. Pablo el apóstol, para que la iglesia se llene de coraje que le puede permitir mirar cualquier situación y enfrentarla. 2. Debe ser una iglesia en la que los miembros estén entretejidos en el amor. No puede existir una verdadera iglesia sin amor. Los sistemas de gobiernos eclesiásticos y el orden de los cultos no es lo que más importa. Estas son cosas que cambian de tiempo en tiempo y según los lugares y la liturgia. La única señal que identifica inconfundiblemente la iglesia verdaderamente es el amor a Dios y a los hermanos. Cuando muere el amor, muere la iglesia, así nos dice Berkeley. Punto 3. Debe ser una iglesia equipada con toda clase de sabiduría. Pablo usaba aquí 3 palabras relacionadas con la sabiduría. Primero, el versículo 2 usa sinesis, que la Reina Varela en su traducción es entendimiento. Ya hemos visto que sinesis es lo que podríamos llamar también conocimiento crítico o discernimiento, es la habilidad de analizar
una situación y decir la medida práctica que son necesarias para tomar. La Iglesia verdadera debe tener el conocimiento práctico de lo que hay que hacer cuando hay que tomar decisiones difíciles. 2. Dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sabiduría es en el origen Sofía y el conocimiento Gnosis. Estos dos palabras no son meramente sinónimos, hay una diferencia entre ellas. Gnosis es la capacidad casi intuitiva o instintiva de captar la verdad cuando la vemos o oímos, de reconocerla, pero Sofía es la capacidad de confirmar y respaldar la verdad con un razonamiento sabio, inteligente, una vez que se capta individualmente. Gnosis es la capacidad de captar la verdad, Sofía es lo que capacita a una persona para dar razón de la esperanza que hay en ella. Así que la Iglesia verdaderamente ha de tener una sabiduría clarificada que puede reconocer y aceptar la verdad instintivamente cuando la vea, y la sabiduría que puede hacer esa verdad inteligible a una inteligencia racional y capacidad para presentar a otros. Toda esta sabiduría, el apóstol Pablo está escondida en Cristo, dice. La palabra que usa es apócrifos, con K y Y. El uso de esa palabra era un golpe dirigido a los agnósticos, que quiere decir escondido a la visión común y por tanto secreto. Ya hemos visto que los agnósticos creían que era necesario para la salvación mucho conocimiento secreto. Exponían ese conocimiento en sus libros y lo llamaban apócrifos porque estaba escondido fuera del alcance de la gente corriente. Al usar esta única palabra, el apóstol Pablo estaba diciendo: vosotros, gnósticos, escondéis vuestro conocimiento de la gente corriente, y nosotros también tenemos nuestro conocimiento, pero no está escondido en los libros ininteligentes, sino en Cristo, y por tanto abierto a todas las personas de todas partes. La verdad del Evangelio no es un secreto que está escondido, sino que es revelado, no dice Berkeley en su comentario. Punto 4 de los versículos que estamos analizando, versos 5 al 7 de Colosenses 2. La verdad, la Iglesia debe tener poder para resistir la enseñanza seductora de aquellas que no son reformadas. Es tal que nadie la puede engañar con palabras seductoras. Palabra seductora traduce la palabra griega pitanología, que era un término jurídico para indicar el poder persuadizo del argumento del abogado, que podía conseguir que el criminal se liberara del castigo que merecía. La verdadera Iglesia debe tener tal dominio de la verdad que sea insensible a los razonamientos seductores. Quinto, la verdad de la Iglesia debe tener una disciplina militar. Como dice la versión Varela, Reina Varela, Pablo, el apóstol, se gozaba viendo el buen orden y la firmeza de la fe de los creyentes de Colosenses. Estas dos palabras trazan un cuadro claro, porque son las dos palabras militares lo que traducimos por orden es texis, que quiere decir una fila o una formación ordenada. La Iglesia debería ser como un ejército disciplinado en el que cada componente está en puesto, dispuesto a obedecer la palabra de mando. La palabra que hemos traducido por firmeza es estereoma, que quiere decir un baluarte sólido, una falange impenetrable. Describe a un ejército desplegado en una plaza fuerte, solicitando imperialmente ante el choque de la carga enigmática. En la Iglesia debe haber orden disciplinario y fuerte firmeza, como lo que se dan en el cuerpo de ejército bien entrenado y disciplinado. No olvidemos que justamente el apóstol Pablo, en este momento que estamos leyendo los textos, él estaba preso.
y tomaba la imagen de lo que era el soldado. Punto 6. En la verdadera iglesia la vida debe ser en Cristo. Sus miembros deben caminar en Cristo, tiene que vivir su vida total y consciente en su presencia. Deben estar arraigados y edificados en Él. Aquí tenemos dos figuras. La palabra para edificar es la que se usaría de un edificio que se levanta sobre un fundamento firme, y así como un gran árbol tiene las raíces bien profundas en el suelo del que recibe su sustento, así el cristiano está enraizado en Cristo, que es la fuente de su vida y de su fuerza. De la misma manera que una casa se mantiene frente a la inclemencia del tiempo, de la tormenta, porque está cimentado en la roca. Si la vida cristiana resiste cualquier temperatura, porque está cimentado en la fuerza de Cristo. Puede venir cualquier problema. Cristo es al mismo tiempo llama fuente de vida al cristiano y el fundamento de su estabilidad. Séptimo, la verdadera iglesia se mantiene firme en la fe que ha recibido, nos dice Berkeley. No olvida nunca lo que se le ha enseñado acerca de Cristo. Esto no quiere decir una ortodoxia inmovilizada en la que toda aventura de pensamiento se debe convertir en herejía. Para ver los lejos que estaba el apóstol Pablo de esa actitud, no tenemos más que recordar que traza en Colosenses nuevas líneas de pensamiento acerca de Jesucristo. Pero sí quiere decir que hay ciertas verdades que son fundamentales y que no pueden cambiar. Pablo el apóstol podría recorrer nuevos senderos de pensamiento, pero siempre empezaba y terminaba en la verdad inalterable de que Jesucristo es el Señor. Octavo, la señal distintiva de la verdadera iglesia es una gratitud desbordante. La acción de gracia es la nota constante y caracterizada de la firma de la vida cristiana. Lo único que se propone el cristiano es expresar en palabras y en acción su gratitud a Dios por todo lo que Dios ha hecho por él en la naturaleza y en la gracia. Pero aquel esclavo débil, decía Epicteto, no era cristiano, anciano y cojo, que llegó a ser uno de los mayores maestros morales del paganismo. Escribió que puede hacer yo, anciano cojo, sino contarle himnos a Dios. Sí, por supuesto, si fuera un ruiseñor, cantaría como un ruiseñor. Si un cisne, como un cisne, pero como soy una criatura racional, debo cantarle a Dios himnos de alabanza. Esta es mi labor, cual cumple no abandonó este mismo puesto mientras me sea dado ocuparlo, o es exhortar a unidos conmigo en mi canción, decía Epicteto. El cristiano siempre alabará a Dios, de quien podrá dar las dádivas y todo don perfecto, nos dice Berkeley. No contradecían abiertamente al Evangelio, las buenas nuevas. Pretendían tener un gran efecto por él y luego intentaban arrancarle el corazón con su seductor palabra de sabiduría humana. Nunca los olvidó y fue su gozo el apóstol cuando los encontró firmes en Cristo, y su dolor y su horror cuando se fueron tras cualquier otra persona. No te apartes de él, no te sueñes con ir más allá de él. Lo recibiréis al principio de manera muy simple y confiable completamente en él. Así que sigue haciendo. Estaba satisfecho con Cristo cuando viniste a él por primera vez, así que siéntate satisfecho con él todavía, porque no necesitas nada más que Cristo y no hay nada más que Cristo, dice Spurgeon en su comentario. Aférrate a Cristo como a un árbol a la tierra. Edifíquese también en él. Así como un edificio se sienta sobre su simiente, así tú te puedes afirmar en Cristo. Cuando un hombre se establece en la verdad,
que conoce y se regocija en lo que ya ha recibido, no se aparta de ella. No nos apartemos de la Escritura. Así nos dice Spurgeon en su final de este estudio. Antes de terminar, hermanos, les invito a orar para terminar este estudio bíblico. Señor, te damos gracias una vez más por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso para que podamos cada día mirar tu palabra y mirar que tú nos tienes en tus manos, nos sostienes. Y sin ti, Señor, no podemos vivir, sin saber de tu escritura. Señor, bendice cada una de nuestros hermanos que, Señor, gracias por sostenernos y también por tu soberanía y misericordia, suplir cada necesidad. Oh Señor amado, gracias. Amén. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadaui.com. Para más información, info@iglesiareformadaui.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo, Pastor Daniel Batista.